Bienvenidos a Tiempos de Democracia, una ventana para el análisis profundo y sin concesiones sobre la situación, estado y perspectivas de la democracia en el mundo. Bills passed only at the very last minute before they were due to expire. Ya nadie va para allá, no pueden cruzar ya para allá, no te dejen cruzar. Bueno, bienvenidos de nuevo a Tiempos de Democracia. Hoy tenemos un programa especial. Ustedes se van a preguntar qué va a tener que ver este programa con el tema de la democracia, pero recordemos siempre que la democracia tiene que ver con el tema de la seguridad. Hoy tenemos precisamente el tema del misterio del vuelo MH370, que precisamente para el momento que este programa salga al aire estará cumpliendo un mes desaparecido sin rastro. Es verdaderamente uno de los grandes misterios que yo creo que el mundo está viviendo en materia de seguridad aeronáutica y por supuesto en el área de búsqueda y rescate. Y para analizar este importante tema tengo conmigo en el estudio a Bernardo Jurado, capitán de navío de la Armada de Venezuela, controlador aéreo antisubmarino con diploma en búsqueda y rescate en el mar. Gracias, Bernardo, por estar con nosotros. Y también tengo al ingeniero mecánico, profesor de ingeniería de la Universidad Internacional de la Florida, experto en seguridad energética y además experto en búsqueda y rescate, Andrés Tremanti. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Un placer, Vilma. Y vía Skype, y quiero darle un reconocimiento especial porque ha estado esperándonos precisamente y es una persona muy ocupada y nos está dando el gusto de tenerlo en este programa, al coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, analista de seguridad y política internacional, Eric Rojo, quien además ha sido piloto del Ejército cumpliendo varias funciones en el ámbito aéreo. Gracias, coronel, por estar con nosotros. Un placer, Vilma. Y antes de empezar este segmento, vamos a pasar un video precisamente sobre lo que ha pasado con esta misteriosa desaparición del vuelo MH370, cortesía de BBC Mundo. Gracias. ¿Qué le pasó al vuelo Malaysia Airlines 370? El avión, que transportaba a 239 personas, entre pasajeros y tripulación, dejó Kuala Lumpur 41 minutos después de la medianoche, durante la madrugada del 8 de marzo. Comenzaba su viaje rumbo a Pekín. Luego de cerca de una hora de viaje, uno de los sistemas vitales de comunicación del avión, el ACARS, emitió su último mensaje. 12 minutos después, alguien que se cree que fue el copiloto le dijo a la torre de control: «Buenas noches, Malaysian 370». No fue mucho después que el sistema transpondedor del avión dejó de funcionar. El avión no se comunicó con el sistema de control aéreo vietnamita. Tras esto, fue detectado por un radar militar malasio volando hacia el oeste, antes de partir hacia el Océano Índico. Esta fue la última vez que el vuelo 370 fue visto. A pesar de haber desaparecido de los radares, el avión continuó mandando un ping de su ubicación cada hora, por 7 horas después de la última comunicación con la torre de control. Eso sugiere que el avión se desplazó por uno de los dos corredores, norte o sur. Hacia el norte entre Tailandia y Kazajistán, al sur entre Indonesia y el sur del Océano Índico. Investigaciones recientes sugieren que hubo una última comunicación parcial con el satélite 8 minutos después. Haciendo calzar los números, los ingenieros concluyeron que el avión terminó su viaje en el sur del Océano Índico. Ahora los equipos de búsqueda se concentran en encontrar y rescatar las cajas negras, que contienen los secretos de las últimas conversaciones en la cabina y los datos del vuelo. Anexada a las cajas negras se encuentra una baliza localizadora a prueba de agua. Esta emite señales ultrasónicas por segundo durante aproximadamente 30 días después de que se produjo el accidente. Para encontrarla, un barco de la Marina australiana arrastrará lentamente un localizador de ping submarino, que puede detectar los pings de las cajas negras a una profundidad de 6.000 metros y hasta 3.000 metros de distancia. Un equipamiento submarino con un sonar y cámaras, el Bluefin 21, también será desplegado. El aparato puede escanear el fondo marino a 4.500 metros de profundidad.
Los equipos de búsqueda esperan que esto ayude a dilucidar el destino de los 239 pasajeros a bordo del vuelo MH370. Coronel Rojo, quisiera su lectura de esta misteriosa desaparición sin rastro, porque pareciera que hay montones de hipótesis todavía todas sobre la mesa. ¿Cuál es su opinión de esto y en qué sentido es un desafío para la búsqueda y rescate y en general para todo lo que es la seguridad aérea? Mira, Vilma, es uno de los temas más complejos de nuestros días porque en el siglo pasado, sin tanta tecnología, sí hubo aviones que desaparecieron sin rastro. Hoy, especialmente en los vuelos comerciales, es algo prácticamente imposible. Entonces, aunque sobran la especulación en el casi mes o en el mes que tiene desaparecido el avión, tenemos que pensar en seguridad. Tenemos que pensar, como no hay ningún rastro de ningún tipo, de que sí hubo forma de robarse el avión, como lo hayan logrado. Ahorita no tenemos que preocuparnos de eso en un principio y que con el rango que tiene aterrizó en algún lugar como Pakistán, como algún lugar remoto de la India, donde hay lugares y gente no amistosa al resto del mundo, especialmente el talibán, que pueden usar el avión para motivos propios. Eso sería probablemente desde el punto de seguridad lo más saliente donde tenemos que enfocar la búsqueda. Hablan de dos corredores, el corredor sur y el corredor norte. ¿Por qué tan rápidamente desecharon lo del corredor norte? Yo no entiendo. Bueno, porque es la ruta más fácil. El avión iba más o menos hacia el norte, rumbo a China. Hay más territorio, porque la ruta sur es principalmente mar y por eso la semana pasada vieron toda la basura que los humanos dejamos en el mar, que pensaron que eran pedazos de avión, pero no era lógico. Si es un acto hecho a propósito, tiene que hacerse en considerando combustible, porque muchos de los especuladores no entienden tanto la capacidad total de combustible, la capacidad de vuelo, la capacidad de reserva y el combustible que se consume a mucha altura. Por eso es que los aviones vuelan tan alto. Pero en este caso, tú lo que buscarías es realmente bajar a una altura, estar fuera del alcance del radar militar y aéreo normal y poder llegar a un lugar donde ya esté predeterminado que aterrice el avión. Por eso la ruta norte es más importante. Claro, pero mi pregunta es, ¿cuál es su hipótesis? Porque además, usted mismo está dando cuenta que tenemos prácticamente un mundo conectado con radares, donde los aviones, por cierto, los drones se manejan electrónicamente. Uno también se pregunta si ese avión puede haber sido manejado electrónicamente. ¿Cuál es su hipótesis, coronel, de esta desaparición? ¿Usted tiene la hipótesis abierta en este momento? Usted está sugiriendo secuestro, pero creo entenderlo. La cobertura de radar es importante siempre y cuando estés en las rutas aéreas establecidas con la conexión del transponder, que es el que manda el lugar del avión con una firma especial que le indica al operador de radar quién eres y confirma quién eres. Si eso lo apagas, ya sencillamente se convierte en un puntito de miles en los radares. La cobertura en Asia no es tan buena como en Europa y en América. Entonces, si tengo que especular, yo especulo de la parte de que alguien se robó el avión para hacer algún propósito nefasto en unos días, en unos meses, cuando nadie se lo espera. Y entonces, precisamente por eso hablaba yo del combustible, de las rutas, y siempre buscar aquellos lugares donde pueda recibir ese avión, aterrizar sin daños y poderlo esconder. Resumiendo, coronel, usted está hablando de una hipótesis que involucraría secuestro con fines terroristas, probablemente. Probablemente, o con algún fin criminal. Si no es terrorista, es porque alguien quiere o robarse algo, robarse a alguien, hacer algún evento fuera de la ley, que eso es lo más importante. Alguien lo necesita para hacer algo fuera de la ley y tuvieron la oportunidad de robárselo. Si estaban en colusión con los pilotos, eso es muy importante, porque hoy en día realmente después del 11 de septiembre se ha
puesto tal seguridad, y lo hemos comentado anteriormente, que lo que se hace en los aeropuertos es más satisfacción del público, porque los aviones de hoy son prácticamente autoprotegidos, las cabinas están blindadas, los pilotos vienen armados, entonces aunque alguien llegase a tomar la cabina de pasajeros, no pueden entrar a la cabina de pilotos a menos que el piloto les abra la cabina. Entonces el piratearse un avión hoy en día es prácticamente imposible, a menos que haya alguien de adentro cooperándonos, y eso es lo que tenemos que estar viendo. O sea que usted cree que, por ejemplo, es muy probable, acaban de volver esto una investigación criminal, o por lo menos lo han dicho ya públicamente, que esto es una investigación criminal. ¿Quiénes podrían estar indiciados? ¿Podría ser una combinación de pasajeros y, por supuesto, los miembros de la tripulación? Mira, hay tres escenarios posibles. Una, sencillamente que la tripulación, siendo los pilotos, se vendieron o estaban coercionados por medio de su familia, que aparentemente no es el caso, ni sencillamente se vendieron o creen en la cosa que están haciendo y no necesitaban ayuda de adentro. Escenario 2, había pasajeros que son cómplices de los pilotos y ayudaron a controlar el avión. Y al control remoto no se puede. A lo que me preguntabas del radar, el radar ya es un sistema un poco anticuado. Los drones se manejan por satélite y precisamente ahorita hay un esfuerzo para cambiar la navegación de los aviones comerciales a satélite por GPS, crear rutas nuevas por medio de satélite y no tanto de radar, precisamente para hacer todo más eficiente. Entonces estamos en un cambio de tecnología donde visualmente, que es el radar, sí podemos perder a un avión sin que el avión se haya estrellado. Bueno, coronel, de verdad muchísimas gracias, de verdad le agradezco profundamente y lo vamos a tener para otros segmentos, precisamente de política internacional y de seguridad interna e internacional. Gracias por estar con nosotros. Firma, hasta pronto. Bueno, amigas y amigos, y volvemos nuevamente con Tiempos de Democracia con nuestros dos analistas en piso, quienes van a dar mucha explicación sobre la desaparición del vuelo MH370. Quédense con nosotros. Bienvenidos de nuevo a Tiempos de Democracia, un programa especial dedicado precisamente a la desaparición del vuelo MH370, y tengo a dos expertos acá en la mesa. Ustedes escucharon la disertación, lo que estaba exponiendo el coronel Eric Rojo, y quisiera tener la lectura de ustedes. Primero, ¿se había dado algo como esto en alguna oportunidad? Y además todos estamos como muy asustados, ¿no? Bueno, sí se había dado, pero se consigue inmediatamente, claro, porque ya es impensable que en el siglo XXI se pierda un avión. Pero la pregunta que cabe, o sea, tenemos que hacernos un ejército de preguntas, porque aquí hay más preguntas que respuestas, aunque nosotros hemos conseguido una gran mayoría, tanto Andrés como yo. Claro. Andrés y yo tenemos una semana insomnes. Porque creo además que están trabajando en un libro. Estamos trabajando en un libro que ya debe estar saliendo mañana o pasado a partir del día de hoy, martes 8, ¿no? Cuando sale este programa al aire. Más preguntas que respuestas. La primera pregunta que usted debe hacerse, ¿cómo se imagina Malasia? ¿Cómo se imagina la persona en Estados Unidos a Malasia? ¿Cómo se le imagina? Usted sabe, yo le voy a decir qué es Malasia. Malasia, vamos a ver cómo se come este arroz con mango, ¿no? Malasia es una monarquía federativa constitucional. O sea, ahí empezamos. ¿Cómo se come todo esto? Que trabaja, bueno, fueron propiedad de Inglaterra por muchos años hasta el año 58. Eso suena horrible, ¿fueron colonias? No, propiedad. Literalmente. Ah, claro. Sí, los ingleses colonizaban, pero eran propietarios de su colonia. Era una propiedad privada. Hasta el año 58. Pero le tengo una buena noticia. Bueno, su derecho está basado en el common law británico y tienen un parlamento. Toda la herencia pero británica. Un parlamento metido en esta monarquía constitucional federativa. Realmente son 13 estados y 2 territorios federales. Les recuerdo que son 2 territorios que están separados por mar, por agua, ¿no? Correcto. Y a esto le agregamos, mi querido, que aunque ustedes no se imaginen esto, tiene al menos una década en un crecimiento económico sostenido de 6.5%, y eso es muchísimo. El aeropuerto de Kuala Lumpur es un aeropuerto interesantísimo porque es el mejor tercer aeropuerto de Asia, que es mucho decir. Donde está la mayor población del mundo, por favor. Por supuesto, la torre de control de Kuala Lumpur es la más alta del mundo, mide 130 metros de altura y tiene 75
diferentes puestos para aviones, con 226 mesas para que usted haga su check-in. 226. Ese aeropuerto, Andrés, fue diseñado para recibir 25 millones de personas, pero ahora tienen que rediseñarlo, porque la progresión dice que en el 2020 van a recibir 45 millones de personas por año. Está en un espacio geográfico de 100 kilómetros cuadrados, de manera, mi querido amigo que me ve, ahí caben 2 veces y media el Estado Vaticano, nada más que en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Cuando yo le explico todo esto, ¿cómo cree usted que los radares van a ser malos? Cuando yo le explico todo esto, ¿cómo cree usted que va a faltar tecnología? No falta tecnología, tienen tecnología de punto y tiene un diseño interesantísimo. Ese aeropuerto lo diseñó un japonés y en un concepto que dice lo siguiente, traducido del malayo al español, ¿no? El aeropuerto en la selva y la selva en el aeropuerto. Trasladaron secciones completas de la selva de Malaya al aeropuerto y por supuesto está lleno de verdor por todos lados. Un aeropuerto lindo, bellísimo, y tiene 3 grandes edificios. El edificio de la terminal central, un edificio que es una suerte de muelle de transportación hacia la terminal satelital, que es donde llegan los vuelos internacionales. Una vez hecho este punto, yo voy a dejar en la palabra al profesor. Claro, porque Andrés ahora me dejaste, vamos a, obviamente... Se dan cuenta que Malasia no, claro, es que es un territorio inhóspito, ¿no? No, y lo que quiero decir es que el problema también, aunque sea este territorio que tú dices, con todas estas, digamos... prestaciones operativas, claro. Exacto, y con todo este concepto de un aeropuerto altamente desarrollado, que es el tercero de Asia, sin embargo se les desaparece y el gobierno no tiene ninguna pista dónde está el avión. ¿Qué piensas tú, Andrés? No solamente eso, yo creo que el abrebocas de Bernardo pone en perfecto contexto la problemática, porque uno antes de empezar a buscar soluciones tiene que entender cuál es el problema. Y para poder entender el problema hay que ubicarlo en la geografía geopolítica donde está este asunto. Así es. Eso es lo primero. Lo segundo es que, tal vez para ponerlo en una frase en perspectiva para la audiencia, aquí estamos viendo una película de misterio en cámara lenta. Absolutamente. No es que no solamente no haya información, sino que está profundamente lleno de contradicciones que pueden llevar, si pensamos un poquito mal, esa cantidad de contradicciones puede ser ocultamiento de información, distracción de la información y llevar a todo el mundo hacia un lugar que no necesariamente es el correcto. Mira, porque la única conclusión que existe en este momento, después de este gran misterio, es que el Océano Índico es un gran vertedero de basura. No hay absolutamente más nada que podamos decir respecto al avión. Y eso es muy triste Eso ponerlo en esa perspectiva. Yo voy a sugerir para beneficio de las personas que nos ven que no nos adelantemos, porque ya hablamos del aeropuerto donde salió el Boeing 777. ¿Qué les parece si hablamos del Boeing 777? Pero antes porque usted puede pensar que eso es un cacharro que está volando. Ya va, pero yo quería preguntar, porque es que le acabo de decir algo que es cierto, el tema de la distracción, el tema de que realmente lo que nos ha llevado hasta ahora a los radares es a los basureros del océano. Correcto. Del Océano Índico. Entonces, mi pregunta es, ¿quién está interesado en distraer esta búsqueda? Ahí es donde se abre un menú de opciones, como decía bien el coronel, de una serie de hipótesis que obviamente tenemos que entrar en el terreno especulativo, porque cuando uno analiza los datos duros del problema, se da cuenta de que hay más preguntas que respuestas, que hay más datos que llamamos en búsqueda y rescate no duros, es decir, hay información que no existe, pero que está confirmada. Es decir, el avión después de la 1:20 de la mañana no se volvió a comunicar, se apagaron el transponder y el ECAR, que son sistemas de comunicación expertos avanzados, ¿okay? Que no necesariamente cuando se apagan, eso genera otra alerta. Es decir, bueno, esto se apagó. Entonces, bueno, ¿y quién tomó cuenta de eso? ¿Quién tomó una decisión respecto a que se está apagando unos instrumentos que no se pueden apagar a menos que exista un accidente? ¿Por qué no se tomó en cuenta? Bueno, entonces ahí entramos en la cuestión del avión. Quiero decirles una cosa, el avión Boeing 777, en cualquiera de sus 5 o 6 modalidades, es un avión diseñado absolutamente por computadora. Es el primer avión diseñado en su totalidad por computadora. Y a esto le agregamos que tiene, como bien dice Andrés, un sistema que se llama Fly by Wire. O sea, vuela por computadoras. Esto tuvo que haber sido hecho manualmente, porque después de que usted mete su plan de vuelo a Beijing y usted tiene que cambiar entonces el rumbo al oeste, esto se hizo manualmente. La teoría del coronel Rojo está perfecta y totalmente alineada con la verdad. ¿A qué me refiero?
en primer lugar, como lo dijo él, los pilotos van en una suerte de caja fuerte. Okay. Ese avión no cambia su ruta si el piloto no lo quiere, si el piloto no lo modifica, si el piloto no apaga Si no el toma la transponder, decisión. si el piloto no apaga el Lakers. Ok, el piloto tenía, y todavía no se ha dicho que tenía el bendito simulador de vuelo que el piloto tenía. Bueno, yo tengo un simulador de vuelo en mi Ajá. casa y eso no es un delito. No, es que yo no quiero decir que sea un intenté hacer delito, esa por favor. ruta. En este momento estamos con conjeturas, obviamente, Correcto. pero ¿por qué tenía un simulador? Y tú mismo me decías, Andrés, y quiero también oír tu opinión sobre esto, Bernardo, que uno puede ensayar una ruta muchas veces Claro. hasta que la pone en práctica. Correcto, Yo claro. quiero llegar a eso. Claro. ¿Por qué? Y todavía no han sacado a la luz pública lo que tenía el simulador del piloto. ¿Qué pasó allí? Bueno, el simulador del piloto tenía la ruta hacia Beijing, ¿no? Por lo menos es lo que se sabe en términos públicos. Como dice Andrés, aquí nos están ocultando información. Absolutamente. Nosotros tenemos una semana sin dormir, trabajando de día y de noche. Nuestra última conversación es en la madrugada. Le digo, bueno, hasta dentro de un ratico, porque estamos escribiendo un libro, como tú lo dijiste, y que ese libro, pues, tiene todas estas hipótesis bien sustentadas. Hipótesis que se las voy a decir dentro de un ratico, pero no se pierda esto porque tenemos que ir analizando Exacto. todas las opciones. En primer lugar, el vuelo lo tiran hacia el corredor de Malaca y del corredor de Malaca alguien, de manera desconocida y poco profesional a ¿Y mi juicio, deliberada? infiere que se fue hacia el Perdón, Océano Índico. Eso no es la desviación. Le quiero decir a usted que es el Océano Índico. El Océano Índico se llama Índico porque baña las costas de la India y baña las costas de Indonesia. Por eso se llama Índico. El tercer océano más grande del mundo. Y tiene, tome nota de este número, 73.400.000 kilómetros cuadrados. Se lo repito, tiene 73.400.000 kilómetros cuadrados. Vayan a buscar un avión. Pero ven acá. Exacto. es que- Vayan a yo buscar un entiendo avión. Es un eso, pero esfuerzo, el rastreo lo están haciendo. Yo, la última información que tuve es algo así como 11 aviones del ejército. Son 58 ahora mismo. Bueno, yo no sé cuántos 58 privados, a barcos, submarinos. Ese no es el problema, Vilma. Señor, y además hay como 27, 28 países involucrados en la búsqueda. Señores, una búsqueda y rescate en el mar comienza por un punto en latitud y longitud que se llama el datum. ¿Dónde se cayó el señor? En este punto. ¿Hace cuánto se cayó el señor? Hace un mes, por decir, para los efectos de este programa. Pues usted calcula, de acuerdo a la corriente y a los vientos, lo que se llama la deriva y el abatimiento. Si el avión cayó aquí por deriva y abatimiento, un mes después debe estar en este punto. Vaya y lo busca. Hay todo un Pero patrón de yo dispersión creo que te lleva mi para allá. hipótesis es que está fríamente calculado para que no se encuentre el avión, porque vamos a cumplir el problema de los 30 días de las cajas Correcto. negras. Y no va a haber manera de rastrearlo. ¿Se lo ¿no? decimos, Andrés? Bueno, vamos a decírselo. Antes de decirlo, Vamos a decírselo. déjame destacar algo que Ok. tal vez va en la preocupación que tú dices. Fíjate, y lo tenemos ahí en pantalla. Antes de que dijeran están en el Océano Índico, a la semana, y tal vez para ponerlo en secuencia muy brevemente, a la semana de haber caído el avión, las autoridades indonesias, por boca del propio ministro, dijeron aquí tenemos el mapa Malasia, en perdón, pantalla, que de hecho. el avión tenía una suerte de secuestro. Ellos mismos lo dijeron y después dijeron que efectivamente había caído en el Océano Índico. Cuando tú ves los corredores, tú dices, pero lo primero que tú preguntas, dices, bueno, pero ¿cómo es posible que me digan que el avión puede coger por dos corredores que están diametralmente ¿Pueden opuestos? volver a poner en pantalla el mapa, por favor? Ahí está. Entonces, fíjate, dice, oh, bueno, pudo haber agarrado norte o pudo haber agarrado sur. Entonces, bueno, ¿Por qué pero descartaron tan rápidamente? bueno, La ellos misma pregunta que descartaron, hace el coronel. aquí. porque hay un insumo técnico muy sencillo que con los satélites IMASAT que están en Inglaterra, ellos determinaron bajo un estudio científico técnico que bajo el efecto Doppler, los pins que el avión lanzó a la ionósfera, que fueron captados por este satélite, que de hecho son pines de los motores Rolls-Royce, no del avión como tal, que son pines que simplemente dicen el motor está operando, está operativo, Pero no da marcación en no da distancia ni ningún posición. tipo de información técnica al respecto. Por efecto Doppler ellos determinaron que había ido para el corredor sur. Mira, Cuando vamos a tú- dejarlo hasta aquí porque esto se pone sumamente bueno y además tenemos que ir a un corte. Quédense Excelente. con nosotros. Bienvenidos de nuevo a Tiempos de Democracia. Andrés, tú quedaste con toda una disertación sobre el tema del corredor o de los corredores. corredores. Sí, te mencionaba que como están diametralmente opuestos, llama mucho la atención de por qué
es o norte o es sur. Cuando uno puede decir, cuando uno establece un punto de caída y un patrón de dispersión, es un cono mucho más estrecho de búsqueda, no es tan amplio porque prácticamente no hay ninguna información cierta. Entonces, cuando tuve oportunidad de accesar el documento técnico del efecto Doppler, resulta que no es determinístico, no es que te dice, no, esto se fue por aquí, te dice, hay un 80% de que el avión tomó el corredor sur y hay un 20% de que pudo haber tomado el corredor norte. Es decir, es probabilístico. Y el primer ministro Malasio basó su decisión de que el avión se había caído. Y los actos y el mensaje de condolencia del primer ministro es basado básicamente en ese, porque él lo dijo, es un estudio técnico hecho con la gente de Inmarsat en Inglaterra. Pero ahora se retrocedieron y hablan de nuevo de investigación criminal. Entonces, nuevamente, cuando tú ves eso en el papel, tú dices, bueno, nuevamente, esto es unos datos que son producto de una distracción, producto de un ocultamiento, para dónde van los tiros en todo este tipo de búsqueda. O puede haber alguien interesado en que no se sepa, o al país. Déjame decirle a las personas lo siguiente. Cuando el avión sale de Kuala Lumpur, toma rumbo noreste hacia la punta más al sur de Vietnam para tomar su ruta hacia Beijing, 1 hora 31 minutos después se devuelve por la izquierda, hacia el corredor de Malaca. Y hay un radar militar tailandés que toma algunas posiciones de ese avión. Lo identifica como el avión, o por lo menos se presume que sea ese por la trayectoria. En la última posición conocida del radar tailandés está sobre el estrecho de Malaca. Le explico qué es el estrecho de Malaca. El estrecho de Malaca es una suerte de superautopista, por supuesto de mar, ¿eh? Pero de superautopista aérea. Hablando con algunos expertos, cuando estábamos buscando la información para hacer el libro, hablando con algunos expertos, hablé con un piloto que ha volado en el estrecho de Malaca y le digo, yo quiero que tú me des tu impresión de lo que es visual volar en el estrecho de Malaca de noche. Y él me dijo algo que me impresionó. Bernardo, ubícate en la guerra de las galaxias. O sea, tú vas en tu avión y tú ves 100 luces que van o vienen en diferentes alturas. Eso es el estrecho de Malaca, es la autopista de cualquier avión que va de Asia hacia Europa y de Europa hacia Asia. Pero mi pregunta es, ¿cómo puede haber alguien asumido el riesgo de apagar todo cuando tienes eso? Ahí hay un dato importante. Te tengo la respuesta. Ahí, en la búsqueda de esa respuesta es cuando uno se enfrenta a las preguntas. Es decir, bueno, cuando tú dices, bueno, si uno estuviera al frente de esta búsqueda, ¿qué cosas tengo ciertas? Bueno, obviamente uno tiene cierto lo que está del dominio público a la fecha. Aquí tenemos ¿y qué cosas? Exacto, ahí están los corredores. Estrecho de Malaca. Entonces, cuando tú dices, ok, vamos a tomar como cierto que el avión, 50 minutos después que decoló, a 35.000 pies, se despide sin novedad de la torre de control de Kuala Lumpur, unos minutos después se apaga el transponder y él prácticamente busca 180 grados hacia el oeste. Dice, bueno, ¿qué puede haber pasado aquí? Un accidente, puede haber pasado una suerte de falla aérea generalizada de su aviónica y pudo haberse no comunicado, porque el hecho correcto es, él no se comunicó, él no declaró la emergencia, él no dijo, tengo un problema. Uno puede suponer de entrada que, bueno, no se pudo comunicar, eso también es otra hipótesis, pero si uno barajea la hipótesis que, como bien decía el coronel y que la cual nosotros hemos venido estudiando, tú dices, bueno, ok, él se metió contra el estrecho de Malaca, que es una gran autopista de información. Resulta que cuando buscas con detenimiento de navegación, sí, tú dices, bueno, ¿por qué él bajó entonces después de 35.000 pies a 12.000 pies? Es decir, cuando pasas por debajo, es como cuando tienes una gran autopista y le estás pasando por debajo para evitar el tráfico que tienes por encima. Para evitar el tráfico y con otro propósito, claro, porque tú no tienes una ruta programada que te evite una colisión, que es lo que tú no quieres en el fondo. Si los aviones, tú le pasas por debajo. Si los aviones van entre 23.000 pies y 35.000 pies en este rango, y usted viene a 12.000 pies, usted está a salvo. A menos de que después, que una vez entró al corredor de Malaca, usted sube una altura y después, ¿qué va a hacer? ¿Sabes qué? Se los voy a decir. Y se pone debajo de un avión y vuela en formación. Usted tiene una ruta segura y absolutamente potable para llegar a cualquier parte de Europa. ¿Y sabe por qué? Porque el avión Boeing 200ER, tiene una autonomía de 13.400 kilómetros. ¿Y qué hay desde ahí a 13.400 kilómetros? ¿Qué hay? Irán, Afganistán. Por eso, lo que tú quieras. Quiero preguntarles algo, por favor. Por eso es que Israel ha estado alerta desde que se desapareció esa es la pregunta. Bueno, cuando tú empiezas a poner todas las piezas de este rompecabezas en contexto y tú te enfrentas a ese tipo de preguntas, bueno, ¿por qué Israel se pone en alerta máxima de un avión que está caído en el Océano Índico? ¿Por qué desaparece de un radar
¿verdad?, sobre el estrecho de Malaca a 12.000 pies, si desaparece, uno puede decir, bueno, ¿cuáles son las razones? Que haya explotado y se haya pulverizado en el aire, no hay restos, no hay ningún tipo ni siquiera un tornillo mínimo que diga esto pertenece al avión MH. Pero es que te tengo una buena noticia. Y de ahí uno dice, bueno, para desaparecer, si no explotó y se atomizó, cosa que no existió, uno puede decir, entonces puede existir lo que acaba de mencionar Bernardo, que es la teoría del solapamiento, es decir, él se ocultó. Esa teoría me parece increíble porque no se la he escuchado seriamente a nadie. Fíjate, quiero compartir contigo y con la audiencia algo que compartí con Bernardo en su momento. Yo casualmente este semestre en FIU yo estoy dando una clase que se llama Sistemas de Propulsión Aeronáuticos y Aeroespaciales. Y hay distintas figuras que uno usa para explicarle a los estudiantes este tipo de cosas, ¿no? Y la portada, casualmente el libro que estoy utilizando, aparece un avión volando a una altitud bastante importante con una gran estela que ese avión deja atrás. Entonces, esas imágenes a veces a uno le despiertan, le hace clic en la mente, sobre todo cuando uno en la madrugada está frente a este tipo de eventos y haciéndose esas preguntas que uno se haría si estuviera al frente de este tipo de búsqueda. Y dice, bueno, ok, muy bien. Si el avión desapareció, si Israel se pone en alerta, si conociendo un poquito la mecánica y la física y la dinámica de este tipo de cosas, pudo haberse colocado debajo de otro avión. Y entonces ahí llamé a Bernardo como experto en radares que lee y le dije, esto pudo haber ocurrido. Claro, uno espera este tipo de cosas en una formación militar, que él puede explicar con más claridad que yo, no en un vuelo civil, en la aeronáutica civil, militar, a menos que exista un acto criminal. No, pero lo que quiero decir es que los que lo están haciendo lo tienen con esa visión que Bernardo seguramente nos va a desarrollar. Exacto, que efectivamente tú digas, bueno, hay un gobierno, un régimen involucrado detrás de este secuestro. Sí, no digamos gobierno, ¿ok? Porque no tenemos las pruebas para hacerlo, pero sí puede ser una facción extremista, puede ser cualquiera que maneje y diga, mire, este avión lo vamos a tomar, con una intencionalidad criminal, que tú puedes decir, este avión lo vamos a llevar oculto y a lo mejor hasta ¿cómo lo con cierta complicidad del avión que vuela. Exacto. Entonces ahí está la gran pregunta. Si se ocultó, ¿bajo qué avión se ocultó? Lo tenemos. Por favor. Y ahí esa búsqueda nos llevó a una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que es el vuelo SIA-68 que salió de Singapur. Entre Singapur y Kuala Lumpur hay 369 kilómetros. ¿Cómo conectaron las horas ustedes? Porque venía de otra dirección. Mira, nosotros, fíjense ustedes, esto se llama cinemática. Es un cálculo matemático elemental de velocidad igual a distancia entre tiempo. Y como todo es relativo, también lo hicimos como se hace en el mar. Como yo pasé 16 años de mi vida haciendo todos los puntos de máxima aproximación, calculando distancias y calculando tiempo de manera elemental. ¿Y cómo se hace el rendezvous? El rendezvous es una palabra francesa que significa encuentro, que es una palabra que utilizamos internacionalmente tanto en el mar como en el aire. El rendezvous se hace en un punto, saliendo ya del corredor de Malaca, en un punto donde efectivamente allí, en esa hora, desapareció el MH370 y a esa hora estaba pasando el SIA-68. ¿Casualidades? No, no es casualidad. Se hizo una búsqueda a través del internet, empezamos a ver vuelos, bueno, ¿qué vuelos salieron de Kuala Lumpur? Se hizo una búsqueda y se apartaron una base de datos. Hiciste el cálculo de las rutas. Y después busqué en Singapur, digamos, aeropuertos importantes alrededor del área, porque ese rendezvous tiene que ocurrir con un avión primero similar, no puede ser un Cessna 206, tiene que ser un Boeing 777. Que vuela 900 empieza a buscar con ciertos parámetros, digamos, de técnicos que te llevan a ir acortando el patrón de búsqueda, es decir, hasta llegar a converger a una solución. Cuando se convergió esa solución, el asunto fue escalofriante, porque el 777 de Singapur 68 es escalofriante. A las 2:40 de la mañana. Escalofriante porque el avión sale y entonces tiene que haber un encuentro. Ese rendezvous ocurre en espacio y en tiempo, porque podemos coincidir en espacio, pero si tú lo haces en la mañana y yo lo hago en la noche, no nos vamos a ver. El otro avión no tiene que saber que tú estás haciendo eso. No necesariamente. Pero pudiera haber algún tipo, pudiera porque obviamente el otro avión tiene un radar que pudiera detectar. Y eso lo va a explicar ahora Bernardo hay un radar altímetro. El avión tiene un radar altímetro. Todos los pilotos que nos puedan estar viendo, pueden estar diciendo, no saben lo que están diciendo. Se los voy a explicar. Un radar altímetro. Y si usted vuela un poco a popa en la parte trasera del avión,
usted puede violar el radar altímetro del SIA-68. Pero yo creo que también el SIA-68 puede estar metido en la operación. Realmente sería una situación de corte policial que no me interesa. Pero técnicamente puede ir aquí. Los radares en banda L, banda Lima, que son los radares de control aéreo, no discriminan en marcación. De manera que si este avión está a 500 pies o está a 100 pies, no discriminan en marcación, ven un solo blanco. Y la pregunta que cabe, porque ahora tenemos que hacernos todas las preguntas. Ajá. ¿Y los satélites? ¿Qué pasó allí? Los satélites, Están viendo un solo punto. satélites ven un solo punto Claro. porque este avión está metido dentro de la Claro. estela Por toda la estela calórica que estábamos del que hablando. va Claro, arriba. claro. Así que ven un solo punto. Señores, esto es totalmente factible. Esto no significa que sea la verdad. Pero yo les ruego que matemáticamente nos hagan caso y que nos vean y que por lo menos vean todo esto. Vamos a hablar de a dónde fue el avión, cómo hacemos para llegar a donde vamos a llegar. Eso es importante destacarlo, Ok. porque para ser serios en esto, es una hipótesis Es una hipótesis. basada con ciertas Pero premisas. una hipótesis que coincide con Pero, la investigación y criminal. a eso porque vamos, si no, no ciertas pudiéramos- premisas. Y numérica. Ciertas Y numérica, premisas que obviamente. son datos duros, que son del dominio público al momento que estamos hablando. Bueno, si después quiero decir resulta... que es una hipótesis que se apega más a la posibilidad de a una Bueno, investigación de corte Fíjate, criminal. a mí lo que me llama la atención, Vilma, es lo siguiente. Ajá. ¿Por qué si lo estamos pensando nosotros, como dos viles mortales, que estamos del otro lado del mundo con la información pública, si tú dijeras, bueno, si hubo un rendezvous, de hecho, olvídate del rendezvous por un segundo, el avión terminó, su último punto de contacto a nivel militar fue ahí a 12.000 pies sobre el estrecho de Malaca. ¿Hubo alguna investigación de buscar a todos los pilotos que pasaron por ahí en un radio X, decirle, ven acá, viste Pero algo vieron. extraño, tú viste algo que te llamó la atención? Ese análisis Andrés, criminalístico nos se está tenemos que ir a un haciendo o corte no. y la verdad es que Ok. no sabemos si esa investigación la están haciendo. A eso voy. Bueno, lo volvemos y quédense con nosotros que esto está increíble. Bienvenidos de nuevo a Tiempos de Democracia y creo que nos va a faltar tiempo porque este es el último segmento. Bernardo y Andrés, yo tengo una pregunta que tiene que ver como una vez que apagas todo el avión, ¿quién lo maneja? ¿O pudiera manejarse como un dron desde afuera? No, chicos, Ustedes me no. dicen que es un aparato completamente diseñado para ser manejado computarizadamente. Sí, claro, pero la computadora, cuando usted tiene su computadora y usted le mete mala información, ¿qué cree usted que le va a dar la computadora? Muy mala Ajá. información también, en cualquier programa. Por supuesto, ese programa y ella puede volar. El piloto tiene que hacer pequeñas cosas, pero también puede aislar la computadora. Y si vamos a volar información, que es nuestra teoría, un solapamiento radárico, por supuesto que usted tiene que llevarlo, ¿verdad? Y jugar con las distancias. ¿Me expliqué? Usted se tiene que estar preguntando, era de noche. ¿Y cómo Exacto, veía? era de noche, Era de ¿cómo noche, veía? ¿cómo veía el avión de Exacto. arriba? Ujú. Andrés, el viejo truco. Cuando usted va en el corredor de Malaca, usted tiene que tener todas sus luces de navegación prendidas. Y aunque no tenga mayor discriminación de profundidad visual, no hay problema, váyase Y 300 la pies por claridad, debajo. ¿cómo está? Si hay muchas nubes, ¿cómo se sabe? No, te tengo buenas noticias. Ajá. El parte meteorológico de esa noche, 8 de marzo de este año, decía que tenía full visibilidad visual nocturna. O sea que las Vilma, condiciones eran sí. prácticamente perfectas. Después para un del secuestro, 9-11, ¿no? Ajá. un aspecto que tú empezaste mencionando con el programa, el asunto de seguridad. Después del 9-11 los protocolos de seguridad cambiaron. Ok. Antes del 9-11 nadie se hubiera imaginado que el 9-11 hubiera podido ocurrir tal como ocurrió. ¿Qué aprendimos del 9-11, por ejemplo? Que esas personas hicieron esa ruta muchas veces antes de efectivamente tomar la decisión que parece en que grupo ocurrió acá. de que 4 aviones iban a hacer Ajá. lo que hicieron. Así es. Perfectamente el piloto y el copiloto, uno o los dos, no sabemos, pudieron haber hecho esto con anterioridad muchas veces hasta que las condiciones se dan para ellos decir, tenemos luz verde para hacerlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el avión 68 sale tarde de Singapur por No hay problema, cualquier razón? no hay problema. El tipo sigue para Beijing normal. Ahí me das una pista con el 911 y es que los pasajeros. Habían dos iraníes ok. que de repente investigaron y se cayó todo. ¿Quiénes son los pasajeros? Es que fíjate que los pasajeros, cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa con los pasajeros? Ajá. Hubo lo que pasó, por ejemplo, en el avión en el 67. Déjame que te ataje un momentito. Dale. A usted que se ha montado en aviones, a ti que te has montado en aviones. Cuando usted se monta en un avión de la ruta Fort Lauderdale, New York, usted sabe a las 12 de la noche, usted sabe que va para New York. No sabe. La respuesta es no. Usted A confía mí en que me lo van a dicen llevar que a voy New York. Y Pero yo vamos a compro- suponer algo. Claro. Usted tenía previsto llegar a New York a las 5 de la mañana y son las 6:15. Señorita, hágame el favor. Estamos retardados un poco, ¿no? El piloto está saliendo, está sorteando
Mal tiempo. Un terrible mal tiempo que teníamos, por supuesto, estamos dando vuelta y estamos pidiendo autorización, que hay mucho tránsito, lo que tú quieras, y te va a decir, bueno, está bien, Pero dame mi ahí desayuno. hay un complot también de la gente que está... No necesariamente, el piloto puede anunciar, el piloto puede anunciar de que él está sorteando un asunto de mal Bueno, tiempo. pero también era un momento en que la gente estaba durmiendo. Por lo ¿Cuántas mismo. son? 2:40 de la mañana. Claro. Por lo mismo. 2:40 de la mañana. Y tú estás esperando aterrizar en Beijing y el piloto te puede anunciar que estás aterrizando en Beijing y tú estás muy confiado que vas a aterrizar en Beijing porque tú sabes que tienes por delante 5, 6 horas de vuelo, pero tú no sabes para dónde te están llevando. Tú confías que obviamente, como tienes que confiar, que tú vas al destino seguro. Ok. Hay 2 iraníes con aeropuerto, Exacto. con pasaporte francés Eso robado 5 años atrás. Y en nuestra hipótesis, estos iraníes eran los individuos de seguridad para dominar cualquier alteración con los pasajeros. Tienes que tener un plan No B. tienen que estar allá, pero simplemente hay 2 guardias de seguridad. 2 iraníes con pasaporte francés robado, y eso está comprobado Correcto. Bueno, lo que indica una gran falla de seguridad en este aeropuerto. Eso Seguro. indica una falla. O sea, Que es la otra gran Tremenda. conclusión. queridos amigos, ustedes saben lo que es un accidente. Un accidente es la suma de incidentes. Así es. Cuando se montan 2 iraníes con pasaporte robado, es un incidente. Cuando los individuos, no sé qué cosa. Las investigaciones preliminares los desecharon de principio. Dijeron que Exacto. uno era que quería emigrar, que Pero era es un tráfico hecho. humano. Pero es un hecho. Pero es un hecho. Es un Pero es un hecho y es un hecho irregular que no puede pasar, porque usted puede querer emigrar y usted aparece, yo aparezco en el aeropuerto con el pasaporte de Andrés Tremante que se lo robé, soy susceptible de ir preso, para que sepan. Absolutamente. No, es que yo me quiero ir de este país. Y Tengo si un me agarran, pasaporte Pero robado. es que hablaron de uno, no del Exactamente. otro. Son Y dos, son dos. Exactamente. Son 2 iraníes. Entonces, Exacto. tú cuando empiezas a sumar esas piezas rompecabezas, como decíamos, y te hace clic la teoría del solapamiento, y te hace clic que consigues un avión de la misma envergadura con la cual tú te puedes solapar, tú dices, bueno, y trazas el compás de decir, bueno, ¿cuáles son los posibles destinos de este avión? Bueno, aparecen nombres como territorio. Y fíjate, tengo sin otra hablar pregunta para sin usted. hablar con el coronel, él mencionó territorios que están despoblados en la India y en Pakistán. Y si te vas un poquito más allá, ¿qué consigues? Consigues a Irán y consigues a Por eso Afganistán. les quería Y preguntar. no vamos a preguntar cuál es la religión Bueno, de pero Malasia. no, por eso, son musulmanes. ¿ok? Son musulmanes. Por eso, quería, por favor, ahora vamos, y el rompecabezas empieza a tener más sentido. Es Primero, correcto. el silencio de China. ¿Por qué? ¿Por qué China está tan cauteloso cuando la mayoría de los pasajeros son chinos? Por favor. Tienen 155 pasajeros Exacto. chinos a ¿Por bordo. qué la cautela de China? Y China ha guardado un temible silencio. No, pero acuérdense que ha tenido ataques terroristas precisamente de musulmanes, Sí. ellos también internamente, y no se sabe No. si pueden haber involucramiento de la propia tripulación china, algunos de los propios chinos que estaban entre los pasajeros. Ellos han tenido varios incidentes de terrorismo recientemente, ustedes saben. Yo quiero aclarar algo O sea, que no es solamente, No es se abre un solamente. espectro de posibilidades. Sí, es correcto. ¿ok? De aquí para abajo Eso no sé si lo especulamos tenían todas las teorías ustedes que en su ustedes, libro. si ustedes quieran. Ah, Claro, bueno, está previsto. perfecto. Yo quiero aclarar La parte con china, mucho obvio. respeto, pero con infinito respeto, voy a subrayar eso, que no todos los musulmanes son terroristas. Ah, no, totalmente, hay que pero decirlo. todos los terroristas son musulmanes. Vuelve a O sea, poner la foto eso de los que- eso de- pasajeros, eso que debe lo estar teníamos, claro. la foto de los pasajeros estaba ahorita en pantalla. Pues Sí. miren, ahí están todos, bueno, la mayoría, obviamente no son todos, pero tenemos un gran número de Bueno, las personas. de hecho que se estaban en dijo ese que el avión. FBI, entre otras agencias de seguridad, está con mucho detenimiento y detalle analizando el perfil de cada uno de los pasajeros, Ajá. porque pueden ¿Qué haber es lo que ustedes respuestas. saben del perfil? No sabemos nada. Pero tú me Eso debe hablabas ser de unos confidencial. ingenieros que estaban ahí o unas personas que a ti te llamaron Se la habló atención. de 20 personas de una compañía de semiconductores que tienen una patente conjuntamente con otra compañía basada en los Estados Unidos, y que en caso de desaparición física de uno de ellos, esa patente pasa inmediatamente a las personas vivas. A mí no me gusta. Pero eso es parte de las distintas conjeturas que se pueden, obviamente, estudiar cuando tú empiezas a registrar y a escudriñar qué es lo que está pasando Usted, con el en avión. su opinión, y porque vamos a preguntar ahora dónde está el avión, y sobre todo, tú hablabas de que hay bueno, de hecho el capitán es musulmán, practicante además. Sí, claro, ¿ok? como todos ellos. Exacto, el capitán se llama Zahari Hamad, aquí tenemos al capitán, al piloto y al copiloto, y el copiloto se llama Farik Abdul Hamid, ¿ok? Aquí los tenemos en pantalla. ¿Ustedes consideran que probablemente sea el piloto la persona más indicada que pudiera estar? Bueno, obviamente no vamos a criminalizar, a decir que nadie No es podemos, claro. responsable, pero pareciera que tiene que haber sido alguien que conociera muy bien la Pero nave. no uno, los dos. O los dos, exacto. ¿Y saben por qué los dos? Así Miren, es. nosotros... Pero supuestamente ellos no estaban coordinados para volar juntos. Bueno, no sé si la coordinación venía de mucho tiempo atrás. O sea, eso todavía es más sospechoso. exacto. Pero nosotros, tanto Andrés como yo, somos hombres de números, somos profesionales fácticos.
Y yo le voy a explicar a usted a dónde puede llegar ese avión. Si nosotros tomamos un compás, imagínense un compás inmenso y lo ponemos una punta en Kuala Lumpur, y sobre la carta calculamos, ¿no?, en una representación Mercator o mnemónica, como usted quiera, cuál es la autonomía de un Boeing 777-200ER, nos dan 13.400, un radio, un círculo así, de 13.400 kilómetros. Podemos llegar casi a España. Quería preguntarles eso porque el combustible ha sido un tema que cada rato lo sacan. Que Voy si para se le allá, acabó la voy para allá, te lo gasolina, explico. etcétera, etcétera. Nos 13.000, quedan 2 minutos, señores. Tenemos que ir cerrando. 13.400 kilómetros. ¿Usted sabe cuál es la distancia de Kuala Lumpur a Teherán? Irán-Teherán, nada más que 9.084. De manera que nos están sobrando algo así como 4.000 y pico de kilómetros todavía de autonomía. Desde nuestro punto de vista, puede estar con altas probabilidades en Teherán. Pero lo están enfriando porque se acaba ahorita poder detectarlo a través de las cajas negras, como que se acaba el tiempo. Claro. Okay, Es que de hecho, ¿ustedes creen que lo están enfriando para algo hacia el es futuro? muy Como dijo extraño el que al coronel momento Rojo? que estamos conversando no hay un solo resto del avión. Así Y es. también ha existido de que primero buscamos en esta área, que el avión está secuestrado en un lugar, bien estacionado y bien guardadito. ¿Y rehenes bien guardado. y los pasajeros? No hay ningún tipo de comunicación. Es una gran interrogante. Esa es una interrogante policial que no nos compete a nosotros. Las cajas negras comienzan a lanzar su pin igual que su airbag en su carro. ¿Cómo se activa el airbag? Cuando usted tiene un golpe en su carro. Radio impacto. Si no, radio impacto. Si no ha habido impacto, las cajas negras no emitirán su pin. Eso es muy fácil. Entonces, obviamente, no hay manera de detectar las benditas cajas negras, que todo el mundo ha estado detrás de las cajas Porque negras. no se han activado. Si el avión no está estrellado, las cajas negras no se activan. Es como el airbag, no se activan. Entonces usted está buscando una señal que nunca se ha activado. Esto es una novela, lo que nosotros estamos haciendo una novela, te voy a invitar para el bautizo y a todos ustedes también, del libro. Es algo novelado, pero es algo novelado basado pero en ¿cómo se llama el libro, por favor? Se llama 370, Norte o Sur. ¿Cuándo sale el libro? Esta semana. Ya está. O sea que yo los voy a cocinándose. invitar cuando bauticen el libro por lo menos una media hora más, porque nos tienen que terminar. Seguramente tienen un montón de hipótesis ahí que todavía no hemos tiene explorado. mapas y tiene una serie de cosas que lo van a ilustrar a ustedes Es más, sobre. creo que deberíamos hacer un especial sobre el hagamos libro. un especial. La idea, yo creo resaltar algo que mencionó un Bernardo. especial para otro especial. Esto fue importante porque como personas que estamos del otro lado del mundo, basado en hechos concretos, en datos duros del problema, quisimos agarrar y decir, bueno, ¿qué pudo haber pasado alrededor de esto? Teorizar. Y con una hipótesis cierta, con unas premisas ciertas. Y qué mejor que ponerlo dentro del contexto de una novela, de un libro, Ustedes me perdonan, que de pero alguna se van a forma, hacer famosos y seguramente Hollywood le va a terminar comprando esto para hacer el libreto de una película. Cuando Hollywood nos llame, te vamos a invitar, la invitamos a cenar. Debo decirles que no es para terminar con una nota de risa, porque la verdad es que no lo hay. es, sí. Hay 239 personas desaparecidas. Bueno, y no se sabe dónde está el avión, y esto es un riesgo inmenso para la seguridad, hablando de un tema esencial para este programa, el problema de la democracia, el problema de la seguridad, que es sin duda uno de los temas claves de este momento, y tú decías, esto se relaciona con el 9/11. Exactamente. Y Vilma, la algo esperanza... como esto no hubiera ocurrido si el 9/11 no hubiera ocurrido. Fíjate, quiero mencionar algo que tú acabas de decir, que son las personas, los familiares que están sufriendo la desaparición de sus seres queridos. Esto tal vez, como la esperanza es lo último que se pierde, esto como que tal vez pone en contexto, decir, oye, efectivamente, si no está estrellado, mi ser querido o mis seres queridos pueden estar vivos. Ahora, que tengan... Por eso creo que se mantiene viva la atención. Hay canales de televisión que están prácticamente 24 horas dando vueltas sobre este tema. Antes de que se nos acabe el tiempo, quiero decirle a las personas, les recuerdo que en la época de Mahmoud Ahmadinejad, el único plan de gobierno que él tenía era la destrucción del Estado de Israel, que se encuentra en alerta máxima de combate hoy. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo y por favor, este programa queda para la historia, y por supuesto vamos a tener a estos dos excelentes invitados, y ojalá que con el coronel Rojo, para hablar del libro que ustedes van a sacar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los dos. Gracias, Vilma. Ha sido un placer. Bills passed only at the very last minute before they were due to expire. Ya nadie va para allá, no pueden cruzar ya para allá. No te dejen